Así que quienes quieran servirse y se sienten preparados, obviamente quienes han vivenciado el perdón de Cristo, les invito a que puedan pasar adelante a buscar un pancito y una copa para poder celebrar juntos. Bien, siguiendo con 1 Corintios, va el capítulo 11, donde Pablo trata más extensamente, específicamente a este momento. Capítulo 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque no se trata de un rito de hacerlo por hacer, sino que es importante saber lo que estamos haciendo. Y al comer este pan, la invitación es poder examinarnos cómo estamos con el Señor, cómo está nuestra relación con Él, con nuestros hermanos. Es buen momento de ponerse a cuentas para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros. Así que les invito a tener un momento ahí, en el lugar que estamos, de poder orar a Él. Estamos en los atrios de Él, en esa intimidad. Obviamente no podemos ocultarle nada, Él todo lo conoce. Y qué bueno que Él nos hace la invitación y nos acepta tal como somos, tal como estamos. Dice Pablo que en el versículo 23, que él recibió del Señor lo que también os he enseñado. Es algo que vamos enseñando, como muchas otras cosas, de generación en generación.
Y el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, compartió este momento de intimidad con sus más cercanos, sus discípulos. Y es sin duda un tema que hemos estado viendo los últimos domingos, de no solo ser hijos, sino ser discípulos. Así que Él hizo la invitación de poder servirnos de este pan. Así que le invito a que nos podamos servir de este pan, recordando lo que Él hizo por nosotros. Luego Jesús compartió la copa del fruto de la vid, que era un producto muy conocido en Israel. Y aquí en Chile también, sin duda. Y Él dice que recordemos que este es el nuevo pacto que Jesús hizo. Y qué bendecidos somos a través de eso. Porque ya no dependemos de las tantas leyes que había antiguamente, algunas instauradas por Dios en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, muchas otras impuestas por el ser humano, y ahora dependemos solo de su gracia, por el amor que nos demostró en esa cruz. Así que, beber de esta copa, recordemos lo que hizo por nosotros. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué gran promesa, hasta que Él venga. Él vendrá nuevamente con nosotros, porque Él nos rescató de la muerte, del pecado. ¿Y cómo no puede decirle, Señor, eres grande? ¿Cuán grande es Él? Amén. Nos levantemos con fuerza de corazón, digamos, Señor, cuán grande. Tierra
Amén, Señor. Cuán grande eres. Amén. Cuán grande. Son tan grandes cosas, Señor. Sabemos que tú quieres hacer en medio nuestro. Ayúdanos a estar dispuestos. No tenemos nada que ofrecernos, pero tú eres el grande, tú eres el que haces la obra. Nosotros solo tenemos que disponernos. Y ahora, Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para que tú nos hables a través de tu palabra. Usa al pastor, usa también a quien esté dando clases, a los niños, Señor, que puedan ir aprendiendo cada día de ti, Señor, el gran amor que tú tienes para nosotros y de lo grande que tú eres. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, los niños salen a su clase. Muy buenos días. Volvemos a vernos en rostro. Volvemos a estar aquí reunidos sin restricciones de aforos, que eso es una gran bendición. Volvemos a la Santa Cena sin la copita que tenía la tapa y la bolsita. Como parte de lo que significa volver a las rutinas, se nos olvidó recoger las copas. ¿Por qué? Porque antes eran desechables y iban allá a la basura. Así que por favor, no las boten, que estas no son desechables. Pero hubo ahí un cambio, ¿sí? Todos los cambios igual nos generan diferencias en las dinámicas y van a venir cambios cada día en nuestras vidas. ¿Y cómo los asimilamos? Es importante tener siempre una disposición a aceptar el cambio, a adaptarnos a esos cambios, a poder vivir de acuerdo a lo que está pasando a nuestro alrededor y saber que hay ciertos parámetros que si han sido establecidos para nosotros, esos se van a mantener sin importar los cambios. Y por eso es que necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios, porque aunque fue escrita cerca de 4000 años atrás, un poco más tal vez desde lo que significa el Antiguo Testamento, y más o menos 2000 en el Nuevo Testamento, uno podría decir la humanidad ha cambiado mucho en estos 4000 o 2000 últimos años, ¿cierto? Dicen que especialmente en el último siglo, en solamente 100 años, hubo más cambios que en los anteriores 4000 o 5000 años de registro histórico. Estoy hablando de registro histórico, no estamos diciendo de existencia. Pero los cambios han sido notorios, ¿cierto? Hoy la velocidad de los automóviles cada vez es mucho mayor. Las restricciones también por eso. Uno dice, bueno, hace cierta cantidad de años no había muchas imágenes de lo que podría significar un exceso de velocidad. Pero claro, si los primeros autos iban a 20 y a 30 kilómetros por hora, entonces uno decía, bueno, ¿cuántos accidentes se generan a esa velocidad? No tantos. Ahora, cuando además de tener autopistas que nos permiten ir a 100 o a 120, se hacen campañas porque la gente no les satisface ni los 100 ni los 120. Quieren ir a fondo. Y entre más velocidad, pues lamentablemente los resultados son más graves. Entonces, hoy estamos viviendo un cambio. Las autopistas se construyeron para poder ir a cierta velocidad. Cuando se excede esa velocidad, entonces la responsabilidad es propia. Y esto es importante mencionarlo porque nosotros vivimos acá en este sector de La Reina. Algunos ya están empezando a utilizar la nueva construcción de la autopista, la conexión, que todavía no está terminada, pero me sorprendió
Impresionante cómo ya pudieron empezarse a utilizar algunas de los ingresos y las salidas de Vespucio. Ojo, es un túnel, ¿cierto? Y normalmente lo que pasa con los túneles es que las salidas son más estrechas. Y ya se empezaron a presentar accidentes porque las personas ven que hay una imagen que dice tome la salida a 40 kilómetros por hora y dicen vengo a 100, bajar a 40, no, eso es mucho, yo quiero seguir en mis 100. Y cuando llegan a la salida se encuentran con que hay una curva demasiado estrecha y se están ya dando topones contra la salida. ¿Por qué? No aceptamos ese cambio. No estamos aceptando que de 100 hay que bajar a 40 porque eso dice la señal. A veces el instinto nos dice, no, yo puedo dar la curva a 80. Pero la construcción no está hecha para eso, no hay pedalte, que es la inclinación que tienen las autopistas, las calles. Entonces, este es un ejemplo y me parece importante mencionarlo porque esta semana hicieron advertencias para los usuarios de las autopistas, especialmente las nuevas salidas de este sector de Vespucio, son peligrosas, son muy estrechas, no hay margen para maniobrar. A veces uno cuando va en exceso y se siente que está colgado frena y alcanza a no tener el golpe, pero en este lugar se están dando cuenta que si no se llega a la velocidad apropiada va a haber un golpe, un choque, y esperamos que no un siniestro, ¿cierto? Una muerte. Pero esa es la palabra de Dios para nosotros, es el freno aún en los tiempos de cambio. Por eso me pareció bueno el ejemplo de lo que me estaban compartiendo y estaba escuchando en las noticias esta semana, para recordarnos a nosotros que la palabra de Dios va a seguir vigente por toda la eternidad. Algunos de nosotros vamos a ver otros cambios más espectaculares que el celular. Para mí el celular es un cambio espectacular. Yo soy de la vieja guardia. Yo discaba el teléfono. Y por eso hoy todavía me cuesta hacer los numeritos y los cositos chiquititos y todo eso. Yo soy de la vieja guardia. Entonces el celular para mí eso es espectacular. Todo el tiempo yo me quedo, ¡ay, se podría hacer eso! Lo tengo desde hace como 2 años y hace poco aprendí que se podían hacer unas cosas ahí para que fuera más rápido. Viejo. Sí, yo sé, viejo. Allá atrás, la línea de atrás, me miraron así, viejo. Entonces algunos de nosotros vamos a ver cambios espectaculares, o algunos de ustedes, hasta ya los autos voladores. Pero la palabra de Dios no va a cambiar porque haya autos voladores. Aunque no se hablaba de autos. Pero ya desde antes la palabra del Señor nos estaba hablando de conducirnos bien en la vida. Sea caminando, sea corriendo, sea manejando, sea volando. La palabra del Señor va a seguir siendo vigente. Amén. Por eso no podemos perder de vista que este tiempo que tenemos de compartir la palabra pues es maravilloso, pero no es lo que nos va a dar la nutrición requerida para el día a día. Lo que hacemos aquí al compartir la palabra, este tiempo de media hora, 45 minutos, o en el mejor de los casos para todos nosotros, 1 hora de la palabra de Dios. ¿Y cómo dije? En el mejor de los casos. No en el peor. Aunque a veces uno como que empieza, se alargó el pastor. El hambre, ¿no? Claro. El hambre y sed de justicia, Astrid. No era esa hambre que estaba hablando. Era la otra, que a veces nos apremia y empieza por acá a sentirse. Pero qué bueno que podamos disponernos de recibir de la palabra el tiempo que sea. Lamentablemente entre semanas, no sé si a ustedes les pasa, pero uno quiere tener un tiempo en la palabra un poco más pronunciado y dice, bueno, me toca levantar más temprano para poder hacer eso. Y ese despertador es una tortura y cuesta ponerlo media hora antes. Ahora 1 hora más antes. Entonces, y menos con el frío que todavía está haciendo en la mañana.
Cuando tenemos la oportunidad de disfrutar de la palabra, hagámoslo con la certeza de que el Señor tiene algo bueno para nosotros, que viene una bendición especial. Y lo que hemos estado analizando entonces en las últimas semanas, como decía Andrés, es esa relación que hay en el discipulado, en la palabra de Dios, con la vida misma. El discipulado, lo hemos visto, es parte de nuestra manera de ser. Así fuimos creados, somos seres relacionales. Ese discipulado autodidacta que a veces nos quieren implantar, no lo veo reflejado en la Escritura. Yo veo en la Escritura siempre discipulado en el que hay un discipulador y un discípulo. Ese autodiscipulado que hoy a veces nos quiere implantar en YouTube, por ejemplo, o las redes sociales, donde una persona dice: no, yo aquí en la pantalla me discipulo. Acá recibo todo lo que necesito en internet, yo googleo y entonces pongo buscar tal tema, y entonces en la palabra que transmite Google tengo la certeza de que ese es el mensaje. ¿Será suficiente? Si nos dimos cuenta algo con respecto a la pandemia, es que las pantallas no son suficientes. Fue una bendición poder conectarnos a través de YouTube o WhatsApp o cualquiera de los medios que utilizamos. La primera vez que nosotros tuvimos que vernos como abocados en usar este tema de las redes sociales fue en el 2019, ante el llamado estallido social que nos mandaron a estado de sitio, y ahí hicimos una transmisión muy regular, pero fue a través de Facebook, si se acuerdan. Y eso fue una solución para el momento, porque estábamos en toque de queda absoluto, todo el mundo en sus casas. Bueno, nos conectamos a través de esa, ya se les había olvidado, ¿eh? Porque después pasamos al YouTube y ya, bueno, ya YouTube ya nos acostumbramos, algunos de nosotros, a cómo era que se pinchaba y qué pasaba si llegué tarde, que puedo retrasarlo, y bueno, esa clase de cosas que pasaron algunos. Y otros que hasta hace muy poco entendieron que si pinchaban la campanita les llegaba una notificación. Y no había que esperar a que les mandaran el link. Hasta hace poco algunos aprendimos eso. Imagínense, después de casi 2 años de estar utilizando YouTube. O más de 2 años. A mí también se me pasa ya el tiempo de cuándo fue que empezó la famosa pandemia. Pero no es suficiente. Lo que quiero hacer énfasis es que no es suficiente con tener todas las pantallas, con tener todas las oportunidades, con tener todos los recursos que nos da la web. Porque lamentablemente hay unos que se han especializado en utilizar esos recursos. Y ahora a través de esos recursos también se está engañando a la gente. Por ejemplo, muchos quieren hacer las cosas correctamente y están en esa búsqueda de la palabra, de la verdad, y viene y les llega un link que dice: aquí pincha, tienes toda la verdad. Y la verdad es que cuando pinchamos algunos de esos links, nos están cogiendo todos los recursos que teníamos, nos están robando, nos están tomando todos los datos. ¿Cuántos les ha pasado? Que pincharon por ahí y de ahí les llegó algo que les robó el WhatsApp, o que accedieron a su lista de contactos, o algunos peor, hasta sus cuentas. Así que mucho cuidado. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió con respecto a este tema, dijo: analicen al que está trayendo el mensaje. Cuidado, porque aún si nosotros mismos u otra persona viene y les está trayendo un mensaje diferente que el que ya se predicó, no lo acepten. Miren el recurso que les dio él. Les dijo: recuerden lo que se les ha enseñado. De pronto yo tengo una apoplejía, un daño cerebral, y vengo y les empiezo a enseñar otra cosa. No me acepten. Si les estoy cambiando el libreto, no me acepten. Él mismo se desautorizó. La base ya está dada. Es la palabra de Dios. No puede ser cambiada.
Así que nosotros debemos estar entendiendo el valor de todas estas relaciones en las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque hay personas que al estar desconectadas de la relación, ¿cierto?, se pueden estar hoy sorprendiendo de la forma en la cual, a través de un video o a través de un estudio que consiguieron por la web, se pueden estar relacionando con un robot. Un robot, la inteligencia artificial que llaman. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que llega una llamada, le está llamando a un call center y empieza a comunicarse con una grabación? Habla muy parecido a una persona, pero le dice: si usted quiere hacer tal cosa, diga sí. Y entonces da una segunda etapa. Si usted quiere hacer tal cosa, pinche en el teléfono el número 1 o el número 2. ¿Y usted con quién está hablando ahí? Con una grabadora. Parece una persona, pero es un computador. Sería muy triste ver un futuro discipulado, computarizado, donde las personas llamen para recibir mucha información que necesitan y que quieren tener de la palabra de Dios, pero que se las dé un computador solamente. Pero hasta allá podríamos llegar. Lo telemático podría haber sido utilizado desde hace mucho tiempo por el Señor. En todo lo que nos dio la posibilidad de avanzar en la tecnología, el Señor permitió que llegáramos a utilizar el teléfono en el momento apropiado, pasando por el telégrafo, que uno decía cómo era que se entendían a través de todos esos ruiditos, pero se comunicaban. Algunos eran más avanzados que el telégrafo y a través de señales de humo mandaban mensajes de una tribu a otra. Imagínense, espectacular. Y nosotros nos creemos muy avanzados. Miren cómo avanzados, ¿cierto? Pero el Señor había podido enviar un mensaje telematizado muchos siglos atrás. ¿Saben qué decidió hacer el Señor para enviar el mensaje de su amor, de su gracia y su misericordia? El Verbo se hizo carne. Vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Se comunicó con nosotros. Él no vino a hablar en un lenguaje angelical que lo habría podido hacer. Les habló a sus discípulos en qué idioma. Por eso me encantaba la película La Pasión que hizo Mel Gibson, porque la transmitieron en arameo. Hicieron que los actores aprendieran arameo, que era el lenguaje popular de la época. Era el chileñol de la época. El Verbo vino, se hizo carne y se transmitió a sí mismo. Ejemplo, os he dado. ¿Ven? Ese fue el mensaje que mandó el Señor. No lo mandó telemáticamente. No vino Jesús ahora que estamos en este desarrollo tecnológico, que Él podría haber hecho muchos de esos milagros espectaculares que hizo, que a veces nosotros hoy no le tomamos mucho la temperatura a los milagros de Jesús. Ah, sí, eso es multiplicar panes y peces. Ah, sí, eso, sanar. Ah, sí, hoy día como que no le tomamos el peso realmente a lo que sucedió, lo que hizo Jesús. Pero si en Jesús estuviera hoy en día, algunos de esos milagros, ¿cuántos los habrían grabado con su celular? Si yo me sorprendo de los accidentes que hoy suceden y que quedan registrados en algún video. Uy, si la gente anda con el celular en la mano con la cámara activada o qué. Porque es muy rápido. ¿O será que hay gente que realmente están grabando todo lo que hacen? Tal vez, ¿cierto? Bueno, ya hay unos autos que tienen una camarita que graban todo el tiempo. Eso apareció porque por los accidentes, sobre todo, ¿no? A veces dice: yo no tuve la culpa, yo tampoco. El video determina quién tuvo la culpa. ¿Ustedes se imaginan los milagros de Jesús transmitidos a través de la web? ¡En vivo! Estamos aquí, la multiplicación, miren toda la cantidad de gente que obvio no habrían sido 5,000. Millones se habrían congregado alrededor de Jesús. Todo el mundo sabría quién era Jesús.
Era el plan del Señor. El plan llegó en el momento apropiado, en el momento justo. Jesús habitó en medio de un pueblo muy básico, muy sencillo. En una de las ciudades que no tenían mayor prestancia o importancia, Nazaret. De Nazaret nació Jesús. Y la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No creo. Eso es como hoy día, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, ¿será que qué clase de desarrollo tecnológico hay en Peor es Nada? ¿Han escuchado ese pueblo? Sí. No hay como mucho que esperar de allá, ¿cierto? Peor es Nada. No hay mucha expectativa. Bueno, Jesús nació vivió en el Peor es Nada en la época. Entonces no había mucha expectativa de todo lo que estaba pasando ahí, de este hombre que era solo el hijo de un carpintero. Pero Jesús vino y transmitió su mensaje con su propia vida. Se relacionó con estos tipos. Ustedes pueden utilizar su mente, sus sentidos, los sentidos de los que todos tenemos, la mente que el Señor nos ha dado para imaginarnos un poco de lo que vivió Jesús. Les pregunto, ¿ustedes a qué creen que vivía Jesús? Acuérdense con quién se relacionaba. Yo puedo imaginarme a ese Jesús que se relacionaba con esos señores, y discúlpeme si para algunos me va a ofender, pero yo creo que Jesús olía pescado. Acuérdense que una vez se subió a predicar en dónde. ¿Para qué usaban esas barcas? Para algunos puede ser grotesco el olor al pescado, pero yo creo que Jesús, relacionado con pescadores, estando en el puerto, predicando desde una barca, ¿a qué olía? A pescado. Y los que se relacionaron con él. ¿Y por qué a los discípulos cuando están predicando dicen, ¿y estos no es que eran pescadores? ¿La vestimenta será algo que los identificaba como pescadores? ¿O ese buque especial que tiene el pescado? Así se relacionó Jesús con ellos, vivió con ellos, fue allá donde estaban ellos, los sacó de las faenas de pesca. Vengan y los haré pescadores de hombres. Y cuando Jesús muere, ¿ellos a qué volvieron? ¿Qué estaban haciendo cuando Jesús murió, después de que Jesús murió? Estaban pescando. Y Jesús resucitado, ¿a dónde fue a buscarlos? Libro de Juan, capítulo 20. Allá va y los busca otra vez. Vuelve a oler a pescado, pero esta vez el pescado fue utilizado como un recurso más de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Les cocinó. Miren la relación que tuvo Jesús con sus discípulos. Les cocinó. Por eso Arturo hace lo que hace en la reunión de hoy, porque está siguiendo el ejemplo del maestro. Lo hace bien, gracias Arturo. Todos nosotros discípulos tuyos. Algunos muy atrevidos se acercan a la cocina cuando estamos en la reunión de varones y le dicen a Arturo, enséñanos, muéstranos algo. Y yo me quedo pensando, ¿qué vamos a aprender nosotros? Siempre dicen, no es como el de la televisión, que es así. No es cierto, toma. ¿Quién sabe qué le echó a eso? ¿Quién se va a poner a mirar todos esos frasquitos? Agarra frasquito aquí, frasquito acá, le pone así. Eso hizo Jesús. ¿Quién sabe qué le echó? Pero les sirvió a sus discípulos. Eso no es relacionarse. Amados, si no entendemos que el discipulado es así,
Prontamente vamos a llegar a convencernos de que tomar un libro, comprar un libro allá en una librería cristiana o recibirlo por correo, porque hoy en día se pueden recibir cursos de discipulado también por correo, o abrir una pantalla o tomar una clase web, va a ser suficiente para ser discipulados. Y las personas van a decir: yo recibí el discipulado tal, tengo el discipulado de la iglesia tal, el discipulado del pastor tal. ¿Y conocen al pastor? No, me llegó por correo. El discipulado de Jesús fue relacional. ¿Y qué aprendieron sus discípulos? Que así era el discipulado, y por eso no vemos discípulos de Jesús solos. Todos están relacionándose unos con otros. Nunca está el apóstol Pablo solo. Primero estuvo con Bernabé, por ahí estuvo Juan Marcos, después lo vemos con Silas. Mire que Pablo ni siquiera estaba solo en la cárcel. ¿Con quién estaba? Con Silas. Siempre estamos relacionándonos. ¿Por qué? Porque la imagen del cristiano, como veíamos en la escritura, es la de un cuerpo. Oh, esto está saltando muchísimo. Y ahí nosotros entendemos que todos somos uno. Que ser uno no es posible cuando cada uno vive como quiere o apartado. La ciencia ha avanzado tanto que si uno se corta una extremidad de su cuerpo, con poco tiempo que haya transcurrido, y estos médicos son terribles, han reconectado dedos, han reconectado brazos. Impresionante, ¿no? Pero uno no puede decir: me corté con la sierra un dedo, voy a hacer cita para la otra semana, a que vuelvan y me lo conecten. No, eso tiene que ser, pero rapidito. Y por eso ya hay un instructivo: pongan en hielo la extremidad, y una cantidad de cosas que se sabe que hay que hacer para que haya la posibilidad, pero se necesita también ciencia alrededor de eso. Tiene que ser en una institución preparada para ello, tiene que ser con una gran cantidad de desarrollo tecnológico. Ninguno de nosotros que nos hemos cortado del cuerpo sobrevivimos mucho tiempo sin él. Ninguno de nosotros que deje de asistir a la iglesia, que deje de compartir con los hermanos, puede sobrevivir en la fe mucho tiempo. Somos un solo cuerpo. Y el Señor lo dijo de otra manera en Juan capítulo 15, ya no tomando la imagen del cuerpo, sino la de la vid. Dijo: la rama que es cortada se seca. Y así pasa lo mismo con el miembro del cuerpo, con la extremidad del cuerpo que sea cortada, al poco tiempo se seca. La sangre se seca, los nervios se secan y ya no puede ser conectada nuevamente. Pero si se desconecta y vuelve a conectarse rápidamente, funciona. ¿Ven las imágenes cómo se parecen? Bueno, porque la escritura nos dice: cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Ven? Maravillosa palabra que nos recuerda cómo es que cada uno de nosotros tenemos que necesariamente hacer parte del cuerpo de Cristo. No podemos ser cristianos independientes de los demás. Y la semana pasada, entonces, cuando veíamos la historia de Filemón, nos dábamos cuenta cómo se relacionaba el apóstol Pablo con este Filemón, con el cual había tenido una relación muy cercana, tan cercana que el apóstol Pablo le dijo: es que tú te me debes a mí. No le dijo como algunos de nosotros que nos hemos prestado plata: oye, me debes las 10 lucas. No, tú te me debes a mí. No era poca la plata. Ese era el grado de relación que había entre ellos dos. Bueno, la semana pasada miramos
el lado A de la historia. ¿Ven? Otra vez les estoy diciendo, como yo soy de la vieja guardia, vamos a hablar del lado B. ¿Cómo es que ya ni se acuerda cómo se llama eso? Ay, no. No, los jóvenes. El cassette. ¿Se tenía lado A? Sí. Y lado B. Ah, sí, te gusta ver, lo sigues trayendo ahí. Oye, hace poco yo entendí por qué la evolución del cassette, ¿cuál fue? El CD. Ah, sí, me encanta decirlo en inglés. CD. Eso es un extranjerismo. CD. CD. Pues claro, era obvio. ¿Qué viene después de la parte A y la parte B? C y D. Ah, bueno, ¿no? Vuelvo y digo, hace poco lo escuché, no es que no sabía de así. Lo que pasa es que, claro, pero eso es el extranjerismo, porque es compact disc. Pero si fuera en español, pues es disco compacto, entonces es el DC. Pero alguien dijo que esa era la evolución del cassette. Mirar después de la parte A de la B, ahora la C. Oh, terrible. Pero no, nosotros tenemos la misma parte en la misma historia. En la historia de Filemón y de alguna manera la historia de Onésimo. Es el otro personaje. La semana pasada mirábamos un poco esa conexión entre Pablo y Filemón. Pero la invitación es a mirar también un poco la historia a través de los ojos de Onésimo. Así que volvamos a Filemón. Filemón. Estoy feliz de volverles a ver el rostro de todos ustedes. Ahí, detrás de la mascarilla, ustedes se podían ocultar con lo que les molestaba, con lo que no les gustaba. Sí, claro, ahí desde aquí para arriba. Bueno, algunos identificamos cuando alguien se sonríe un poco, aunque tenga la mascarilla, ¿cierto? Los ojos como que se iluminan un poco. Pero ahora sí podemos vernos en todas las expresiones faciales. Cuando a alguien no le gusta algo que yo he dicho desde acá, yo lo veo. Yo acompaño por eso todo el tiempo. Una vez así. Y si a alguien le gusta, pues también hay una reacción. Vamos a leer del versículo 4 al 20. Ya la semana pasada habíamos leído la carta casi en su totalidad. Pero vamos a enfocarnos en los versículos 4 al 20. Sí, volver a leer lo mismo que leímos la semana pasada, pero vamos a verlo del lado B, acuérdense. La semana pasada mirábamos esto desde el punto de vista de Filemón, ahora vamos a ver un poco desde el punto de vista de Onésimo. Dice la palabra del Señor en Filemón, leyendo en la Reina Valera. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahí está hablándole a Filemón, ¿cierto? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta.
Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, pedimos tu guía, tu dirección en el proceso de reflexión que necesitamos hacer para poder ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por el mensaje transmitido a través de esta carta del apóstol Pablo a Filemón, que todavía hoy nos sigue enseñando a nosotros, y nuestra esperanza es que tu Espíritu Santo traiga este mensaje en nuestras vidas. Por eso te pedimos tu guía, tu dirección, y en tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si quedó claro algo cuando lo mirábamos la semana anterior, creo yo, de lo que era el relacionamiento de Pablo con Filemón, es que fue un trato personal. Yo estuve allá contigo, compartimos juntos, y lo que notamos es que también Filemón pasó en ese tiempo de discipulado a conocer parte de la vida de Pablo, una parte de lo que eran sus conocimientos, una parte de lo que eran sus habilidades seguramente. Y ahora tiene la oportunidad de hacer lo mismo con Onésimo. ¿Se dan cuenta ustedes que en lo que se está diciendo el apóstol Pablo reconoce que Onésimo le estaba sirviendo a él ahí en la casa? Y eso nos da cuenta de que lo más probable es que Onésimo estaba también encarcelado. Y estando en la cárcel conoció del Señor a través de Pablo. Esto ya lo había mencionado hace poco, pero creo que bueno recordar orar por los ministerios carcelarios. Hay varios ministerios que desarrollan servicio en las cárceles. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a un pastor que conoció del Señor en la cárcel, Julián Aristizábal, pastor de Temuco. ¿Saben? Lo más impactante del mensaje transmitido en la cárcel es que cerca del 80% de los presos que conocen al Señor en la cárcel no vuelven a delinquir. Por el contrario, los presos que no conocen al Señor en la cárcel, la gran mayoría de ellos salen a la calle otra vez a delinquir. Ese es el impacto que causa la palabra en una cárcel. El apóstol Pablo está reconociendo que Onésimo le sirve. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Está ahí con él. Y en ese contexto en el que se están desarrollando, ¿cierto?, los hechos, los acontecimientos, el apóstol Pablo está compartiendo la palabra con Onésimo, como lo hizo en otra ocasión con Filemón, en la vida diaria, solo que en una circunstancia muy particular: están en la cárcel. Parece que ese es como un discipulado más intensivo. Se logra una intensidad mayor en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay muchas otras posibilidades de acción. Algunas cárceles tienen actividades lúdicas para los presos, otros tienen actividades de trabajo, trabajan allá adentro, pero la mayoría del tiempo no hacen mucho. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo toma a Onésimo y lo está discipulando. Lo está discipulando de la manera en la cual fue discipulado también Filemón, solo que con Filemón fue afuera, no fue en la cárcel. Pero llegaron a tal grado de contacto personal que por eso son importantes las palabras que nosotros vemos reflejadas entre Filemón y Pablo. Cuando Pablo le manda este mensaje a Filemón, nos damos cuenta que hay una persona que conoce al otro, que han compartido tanto. Tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Esta es una relación que es, claro, de gran confianza, pero también de autoridad. El apóstol Pablo le dice a Filemón: yo podría obligarte.
pero no lo voy a hacer. Más bien te ruego por amor, siendo como soy yo, ya anciano. La relación que ellos dos tenían era tan estrecha, tan cercana, que se había establecido también una autoridad. Pero el apóstol Pablo dice: no, yo te hablo a ti en otro nivel. No es porque yo sea apóstol, no es porque yo sea pastor, no es porque yo sea anciano. Y saben, es muy lindo cuando se está despidiendo. Por eso leímos hasta el versículo 20. El apóstol Pablo le dice: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hermano, hay una relación de discipulado, en donde se reconoce el discipulador, se reconoce el discípulo, pero son hermanos. No es para imponerse el uno sobre el otro, no es para obligarlo, es para compartirle la vida, es para crecer juntos. Y ahora Pablo entonces ya no está con Filemón, está con Onésimo, y la relación es la misma. A Onésimo nosotros podemos imaginarnos, como lo veía en la imagen anterior, al lado de Pablo cuando Pablo está escribiendo la carta. Onésimo sabe qué dice la carta que él mismo está llevando. Y estas palabras están también trayendo bendición a la vida de Onésimo. Pero hay un hecho que es muy fuerte para mí, yo no sé cómo lo entienden ustedes. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. ¿Alguna vez le han dicho a ustedes inútil? Eres un inútil. Eres una inútil. No sé si a ustedes les dijeron así. Doy gracias al Señor si nunca les dijeron así, porque es una palabra bastante fuerte. No sirves para nada. Es lo mismo. No, la cabeza de pollo en una sopa sabe rico. No es tampoco para nada. Por ahí he escuchado que le llaman también cabeza de pescado, porque no se utiliza para nada. Ay, ustedes no han probado un sancocho de pescado que hacen en Colombia. Oh. Vean, lo que está pasando aquí es que vemos como este Onésimo ha entrado en una circunstancia de la cual nosotros ya sabemos. Cuando la palabra de Dios llega a una vida, transforma esa vida. Y este hombre que había sido reconocido como inútil, ahora es útil. Onésimo está siendo transformado por la palabra. Y en ese cambio y en esa transformación el apóstol Pablo ve que hay una diferencia entre el antiguo Onésimo que conoció Filemón. Ahora es una nueva relación la que los debe motivar. El apóstol Pablo le dice: ya no lo vas a tener que recibir como antes, como cualquiera, no. Recíbelo como un hermano, no esclavo, hermano. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. ¿Y qué clase de hermano? Amado. Pero si era un esclavo, ¿qué valía un esclavo? Imagínense, podía matar al esclavo y no le pasaba nada. El dueño podía matar a un esclavo porque era como una silla, como una mesa. No era nada. Pero ahora el apóstol Pablo le está diciendo: recíbelo como un hermano amado. Ese es el proceso y la transformación.
¿Cómo nos reconocemos a nosotros mismos si estamos siendo discipulados? ¿Estamos siendo transformados? ¿Está cambiando nuestra vida? ¿Cómo vemos a las demás personas? Y entonces dice la palabra del Señor, en ese cambio y en esa transformación, Onésimo ya no puede ser considerado como inútil. Ahora Onésimo es útil. Y cuando Astrid nos estaba compartiendo la otra frase que tal vez no han utilizado con ustedes, que es ser un inútil, pero cuando nos dicen no sirves para nada, ¿cuál es la finalidad de las cosas que no nos sirven para nada? ¿Para la basura? Bueno, algunos que han entendido las 3 R's, recicla, reutiliza, renueva, saben que hay ciertas cosas que se pueden volver a utilizar, pero hay otras que van directamente a la basura, al relleno sanitario. ¿Nos hemos sentido así en algún momento en la vida? Espero que no. Porque yo estoy convencido que en Cristo ninguno de nosotros puede ser considerado como inútil. Y menos en este contexto esclavo como Onésimo, que podría ser reconocido dentro de esa inutilidad. Es que no había ningún problema en que lo matara el dueño. No iba a tener ninguna consecuencia. Ahora acuérdense, Onésimo está escuchando este mensaje. Está escuchando que ya él no es un inútil, que no es un descartable, que no es ni siquiera un esclavo. Ahora él es un hermano. ¿Y un hermano? Amado. Amado primeramente por Pablo. Porque Pablo es el que le está diciendo, Filemón, yo quisiera que él se quedara aquí conmigo. Para muchos puede ser inútil, pero para mí es útil. Es un hermano. No sé si en algún momento te ha pasado eso por la cabeza, sentirte como un inútil, pero claramente no lo somos. Si entramos en ese proceso de discipulado y en esa transformación que opera en nuestras vidas el Espíritu Santo, consecuentemente una y otra vez el Señor nos estará mostrando las formas en las que nos utiliza. Otra cosa es que nosotros creamos que somos dignos o no. Yo por lo menos soy completamente claro en decir soy indigno. Yo no tendría por qué estar aquí enfrente predicando la palabra. No he solucionado ninguno de los problemas de mi vida, no soy más santo que nadie, no soy mejor que nadie, tengo más enredos. Pero el Señor se le dio. He dicho en varias ocasiones, ¿cuántas veces me he querido salir del ministerio y decir, ya no más, yo no quiero esto, no me gusta esto, no. Señor, sácame. Pero, Señor, insistido. ¿Cómo con Jonás? Jonás se va para el otro lado, el Señor le dice, Ahí me he sentido identificado con Jonás muchas veces. Como que no quiero hacerlo, pero el Señor se encarga. No es porque seamos dignos, no es porque seamos mejores que nadie, no es porque hayamos solucionado tal vez ninguno de los problemas que tenemos en nuestra vida. Es Él el que nos ha hecho dignos. Por eso es importante mirar la escala de valores que tenemos cada uno de nosotros y que podamos identificar. Si el servicio realmente es algo para nosotros que dignifica o no. Porque el guante que vemos en la imagen tiene un uso normal. ¿Para qué se ponen normalmente uno de los guantes de caucho? Los baños. ¿Para qué?
¿Saben? Nos hemos identificado en nuestro radar que ponemos allá en todo. Ustedes no lo ven, pero es una cámara que los está registrando todo el tiempo. ¿Cuál es la acción que más nos cuesta desarrollar en el campo? Lavar los baños. Hay unos que están siempre muy dispuestos y vamos a hacer esto, lo otro, así, hoy nos toca lavar los baños. Empezó de las mañanas. Hoy no puedo. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta lavar los baños? ¿Cierto? Muchas veces. No es como lo más digno. Pero en el Señor Jesucristo ningún servicio es más importante que otro. Lo hemos reconocido N cantidad de veces. No es más importante el que está con un instrumento musical que la persona que nos da una cordial bienvenida en la puerta. Y hay cantidad de servicio que no se ve, que nadie lo nota. Pero hay personas que no solamente cuentan la ofrenda, sino que la depositan, y otros que llevan las cuentas en un libro, la contabilidad, numeritos. Y para los que saben de contabilidad, cuando uno está haciendo una compaginación de cuentas, hasta 10 pesos te vuelven loco. Eso no importa, yo los pongo en mi bolsillo. No, la contabilidad no es pongo 10 pesos en mi bolsillo, la contabilidad es lo que entra junto con lo que sale, debe dar un saldo y tiene que cuadrar. ¿Ustedes se imaginan lo que es ese servicio que nadie aquí ha visto, que lo desarrolla un miembro de la iglesia? Tan valioso y tan importante como cualquier otro. El servicio en Cristo nos pone los guantes a todos y nos hace servir. No por tener un título, no por tener un lugar, independiente de quienes somos. A Onésimo, un esclavo, se le reconoce como alguien útil, amado. Un esclavo que, acuérdense, en la escala de valores no tenía ningún significado para la sociedad. Cualquiera de nosotros que se siente indigno, recuerde a Onésimo. Cualquiera de nosotros que se siente inútil, recuerde que Onésimo en otro tiempo fue inútil, pero ahora en Cristo es un hermano amado. Así que cada uno de nosotros tiene un lugar para servir en la iglesia, que a veces no los hemos encontrado, que no nos hemos ubicado. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Allá atrás, miren hacia atrás ustedes, hay unos sofás. ¿Ya lo vieron? ¿Les notan algo diferente a esos tres que están allá en esa esquina? El tapiz. Sí. Pero levántenlo de una esquina, porque el tapiz no es tapiz. Levántelo, por favor. Es una funda. Esa funda nos la pasaron a nosotros, un regalo de otros hermanos en Cristo que los utilizaban. Pero como es un regalo y como se ocupaban también para forrarlos para la reunión, y como este lugar no es nuestro y como algunos percibieron esta mañana, aquí se hacen otra clase de actividades, pues no los podemos dejar ahí, porque saben que de una semana a otra no va a aparecer, o va a estar roto, o va a estar quemado por un cigarrillo. Entonces se ponen y se sacan cada domingo. ¿Quién cree que hace eso? ¿Un robot? Alguien lo hace. ¿Y saben cómo se llama eso? Servicio.
Alguien pone ese mantel, alguien pone esas flores, alguien pone estos cables, alguien pone esas sillas. ¿Crees que hay un lugar donde puedes servir? Lo que hay son lugares para servir, razones para servir, espacios para servir y tiempo, si nosotros queremos, lo hay. Si nosotros nos organizamos, lo hay, porque las 24 horas son iguales para todos. Que el Señor nos ayude entonces a reflexionar hasta dónde no hemos permitido que la obra del Espíritu Santo sea completa en nuestra vida y todavía nos seguimos sintiendo inútiles, cuando no lo somos. Cada uno de nosotros tiene un lugar, una oportunidad para servir. Y ni Onésimo, que era un esclavo y podía ser desechado, terminó siendo. También él fue transformado, cambiado, para dejar de ser inútil y ahora ser un hermano amado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este maravilloso recordatorio de lo que significa la transformación que tú operas en nuestras vidas. Somos miembros de un mismo cuerpo y cada uno tiene una función. El ojo no puede decir que el dedo no sirve para nada. Cada uno tiene un lugar donde servir y todo el cuerpo se apoya mutuamente para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos reflexionar en la vida de Filemón, de Onésimo. Gracias, Señor, porque hoy podemos participar activamente de la vida de la iglesia y no dejamos de hacerlo aunque llegaron las restricciones de la pandemia, pero necesitamos seguir relacionándonos unos a otros, aprendiendo unos de otros y viviendo un discipulado real, donde tenemos necesariamente que estar compartiendo nuestra propia vida. Te damos gracias, Señor. Pedimos tu dirección para entender en dónde tú quieres que nosotros sirvamos, porque el servicio en Cristo dignifica completamente y el esclavo desechable e inútil es transformado para llegar a ser un hermano amado. Para ti la gloria, para ti la honra. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, te damos porque podemos estar en este lugar que tú nos has otorgado. Gracias porque sabemos de que no dependemos de dinero, dependemos de ti. Gracias, Señor, te doy por todos quienes ofrendan y ponen su corazón para tu obra.
de esta manera que también se necesita, Señor. Gracias por ganarte tu día también la pierna y que podemos ayudar con una pequeña parte para quienes lo necesitan y ayudan a estar siempre disponibles y poder estar sensibles a la necesidad del hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer estaba la Sofía en nuestra casa y nos decía, qué rico estar aquí, me siento como en casa. ¿Y qué es lo que hace la diferencia que uno se siente en casa en otra casa? Yo también muchas veces, bueno, siempre todos los veranos que saben voy a Valdivia, me dio donde mi hermano y hemos estado para la pandemia, estuvimos un mes en su casa y nos sentimos en casa. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, hay algo. ¿A usted le gusta estar en la casa, Señor? Este es un lugar que, como decía el pastor, se ocupa para muchas cosas, pero en este momento es la casa del Señor en la cual nos congregamos. Así que nos gusta, ¿por qué? Porque algo nos une, porque estamos cercanos al Señor. Así que cantémosle, digamos que me gusta estar en su casa. Si encuentro de pie, digamos al Señor que nos gusta estar con Él. Bueno, tendremos que aguantar una semana para poder celebrar nuevamente y disfrutar. Buena semana, feliz semana. Las mujeres recuerden el próximo viernes tienen reunión de SWAT en Casa de Luz. Muy bien, bendiciones.